si el miedo que te paraliza no fuera real, sino una historia que repites todos los días en tu cabeza? Vivimos angustiados por cosas que todavía no han ocurrido, sufriendo por escenarios imaginarios, temiendo perder lo que aún no se ha ido. Hace casi 2000 años, un hombre llamado Séneca descubrió algo que hoy podría cambiar por completo tu forma de vivir, que la mayoría de nuestros miedos no vienen del mundo, vienen de nuestra mente. En este video vas a descubrir cómo liberarte del miedo sin huir de él, cómo enfrentarlo con claridad y cómo vivir con una calma que no depende de nada externo. Si alguna vez te has sentido atrapado por la ansiedad, si el futuro te pesa más de lo que puedes cargar, si sientes que el miedo te roba la paz incluso cuando todo está bien, este mensaje es para ti. No estás roto, no estás fallando, estás reaccionando como lo haría cualquier ser humano que no fue entrenado para gobernar sus pensamientos. Hoy vamos a entrar en la mente de Séneca, uno de los mayores filósofos estoicos de la historia, para entender cómo vivir sin miedo en un mundo que parece diseñado para asustarnos. Quédate hasta el final, porque una sola idea de este video puede devolverte una libertad que creías perdida. Séneca decía que sufrimos más en la imaginación que en la realidad, y esta frase, aunque breve, es una radiografía exacta de la vida moderna. La mayoría de las personas no viven en el presente, viven anticipando catástrofes, reviviendo errores pasados o construyendo futuros donde todo sale mal. El miedo se convierte así en un ruido constante, una alarma que nunca se apaga, y el problema no es que el mundo sea peligroso, sino que nuestra mente no sabe cuándo dejar de huir. Para Séneca, el miedo no era una emoción a eliminar, sino una señal mal interpretada, una energía que debía ser comprendida y educada, porque el miedo no nace de lo que ocurre, sino del significado que le damos a lo que podría ocurrir. El estoicismo no enseña a ser frío ni indiferente, enseña a ser libre, libre de la tiranía de los pensamientos automáticos, libre del pánico al futuro, libre de la necesidad de controlarlo todo. Séneca entendía que la vida es incierta por naturaleza, y que intentar vivir sin incertidumbre es condenarse a una ansiedad permanente. El miedo aparece cuando exigimos garantías a un mundo que nunca las prometió. Y aquí está la primera gran revelación: no tememos perder cosas, tememos no saber quién seremos si las perdemos. Tememos al rechazo, al fracaso, a la muerte, no por lo que son, sino por la historia que contamos sobre ellos. Séneca practicaba lo que llamaba premeditatio malorum, imaginar conscientemente el peor escenario, no para torturarse, sino para desarmar al miedo. Cuando miras de frente aquello que temes, cuando lo analizas con razón en lugar de evitarlo, el miedo pierde su poder, no porque desaparezca, sino porque deja de dominarte. El miedo vive de lo desconocido, de lo difuso, de lo que nunca se nombra. En cuanto lo haces consciente, se vuelve manejable, y esta es una verdad incómoda. No nos paraliza el peligro, nos paraliza la fantasía del peligro. Aquí el mensaje se vuelve personal. Piensa en eso que te preocupa hoy, eso que te quita el sueño. ¿Está ocurriendo ahora mismo, o este solo está ocurriendo en tu mente? Séneca diría que estás pagando hoy el precio de un problema que tal vez nunca llegue. Estás gastando energía vital en un futuro que no existe. Y lo más trágico es que mientras temes vivir, la vida pasa, el tiempo no espera a que superes tus miedos. Simplemente sigue. El verdadero arte de vivir sin miedo no consiste en evitar el dolor, sino en desarrollar una mente tan sólida que pueda atravesarlo sin romperse. Séneca perdió riquezas, poder, salud y finalmente la vida, y aún así defendía que nada externo podía arrebatarle la paz, si él no lo permitía. Esa es una idea radical en un mundo que nos enseña que la felicidad depende de lo que tenemos. Para Séneca, la serenidad nace de distinguir entre lo que controlas y lo que no. El miedo surge cuando intentas controlar lo incontrolable. La calma aparece cuando aceptas esa frontera. Y aquí llegamos al clímax emocional. El miedo no es tu enemigo, es tu maestro.
Te muestra dónde estás apegado, dónde dependes, dónde entregas tu poder. No tienes que eliminarlo, tienes que escucharlo sin obedecerlo. Vivir sin miedo no significa vivir sin riesgos, significa vivir sin cadenas internas. Significa actuar incluso cuando el miedo está presente. Significa no posponer la vida hasta sentirte seguro, porque ese día nunca llega. Si este mensaje te tocó, suscríbete, no por mí, sino por ti. Porque si esto resonó contigo, es porque estás listo para algo más grande. Una vida gobernada por la razón, no por el pánico. Y para cerrar, deja que esta idea se quede contigo. Algún día mirarás atrás y entenderás que aquello que más temías nunca tuvo el poder que le diste. La pregunta es si vas a darte cuenta ahora o cuando ya sea demasiado tarde. Si quieres seguir profundizando en cómo fortalecer tu mente y vivir con claridad en un mundo caótico, el siguiente video es el paso natural en ese camino. La mayoría de las personas creen que el miedo es un enemigo que hay que vencer. Pero Séneca veía algo distinto. El miedo es un síntoma, no la enfermedad. Es la señal de una mente que ha olvidado su lugar en el orden natural de las cosas. Porque cuando el ser humano se cree dueño del resultado, cuando confunde deseo con derecho, el miedo aparece como una sombra inevitable. Tememos perder lo que creemos que nos pertenece. Tememos fallar en expectativas que ni siquiera elegimos conscientemente. Tememos decepcionar a otros porque hemos entregado nuestra identidad a su aprobación. Y aquí Séneca es brutalmente honesto. Nada de eso es libertad. Es esclavitud emocional disfrazada de normalidad. El estoicismo no promete una vida cómoda, promete una vida firme. Séneca entendía que el miedo se alimenta del apego, y el apego nace de la ilusión de permanencia. Nos comportamos como si todo debiera durar: el éxito, la juventud, las relaciones, la seguridad. Pero la vida no funciona así. Todo cambia, todo se transforma, todo termina. Y resistirse a esa verdad no evita el dolor, lo multiplica. El miedo no surge cuando algo se pierde, surge cuando nos negamos a aceptar que podía perderse desde el principio. Uno de los grandes errores modernos es creer que la valentía es ausencia de miedo. Para Séneca, eso es una fantasía infantil. La valentía real es actuar conforme a la razón incluso cuando el miedo está presente. No esperar a que desaparezca, no negociar con él, no pedirle permiso, porque si esperas a sentirte seguro para vivir, nunca vivirás. El miedo siempre encontrará una nueva excusa, un nuevo escenario, una nueva amenaza. La mente no entrenada es una fábrica infinita de preocupaciones. Séneca insistía en entrenar la mente todos los días, del mismo modo que se entrena el cuerpo, no cuando llega la crisis, sino antes, porque cuando el miedo golpea, ya es tarde para improvisar carácter. Por eso hablaba del dominio interno, de construir una fortaleza mental que no dependa de las circunstancias. Una mente así no niega la posibilidad del dolor, pero tampoco le otorga poder anticipado. No sufre dos veces, no vive pagando intereses emocionales por deudas que quizá nunca existan. Piensa en cuántas decisiones has pospuesto por miedo. ¿Cuántas oportunidades dejaste pasar no porque fueran imposibles, sino porque imaginaste que no podrías soportar el fracaso? Séneca diría que no es el fracaso lo que te destruye, sino la idea que tienes de él, porque incluso el error, incluso la pérdida, incluso la caída forman parte de la experiencia humana. No te degradan, no te quitan valor. Lo único que realmente empobrece al ser humano es vivir encogido, vivir a medias, vivir con la sensación constante de que la vida verdadera empezará cuando todo esté bajo control. Aquí aparece una de las ideas más incómodas y más liberadoras de Séneca. El futuro no es una promesa, es una posibilidad. Nada te debe nada. El miedo surge cuando creemos que el mañana debería garantizarnos seguridad. Pero el mañana no firma contratos,
Y cuando aceptas eso profundamente, ocurre algo extraño. Te relajas, no porque todo esté bien, sino porque ya no necesitas que todo esté bien para estar en paz. Séneca hablaba también del miedo a la muerte, el miedo más profundo de todos, y lo enfrentaba sin poesía barata. Decía que no es la muerte lo que nos aterra, sino la vida no vivida, porque quien ha vivido con sentido no teme el final, teme más bien haber desperdiciado el tiempo temiendo. Cada día vivido con miedo es un pequeño suicidio emocional. Cada decisión tomada solo para evitar el dolor es una renuncia silenciosa a la grandeza interior. Y aquí el mensaje se vuelve urgente. No tienes tanto tiempo como crees, no para asustarte, sino para despertarte. El miedo te promete protección, pero te cobra con años de vida. Te promete seguridad, pero te encierra. Te promete control, pero te debilita. Séneca entendía que la verdadera seguridad no viene de controlar el mundo, sino de fortalecerte por dentro hasta que el mundo no pueda quebrarte fácilmente. Cuando aceptas que no controlas el resultado, pero sí tu respuesta, algo cambia. El miedo deja de ser un tirano y se convierte en ruido de fondo. Sigue ahí, pero ya no dirige tu vida. Y eso es vivir sin miedo, no como ausencia, sino como irrelevancia. El miedo pierde importancia cuando tu propósito es más grande que tu necesidad de comodidad. Si has llegado hasta aquí, no es casualidad. Este tipo de ideas no resuenan en quien quiere seguir dormido, resuenan en quien está cansado de vivir limitado por pensamientos que no eligió conscientemente. Y la pregunta final que te deja Séneca no es si puedes vivir sin miedo, sino si estás dispuesto a pagar el precio de la libertad interior, responsabilidad, disciplina mental y la valentía de mirar la realidad sin filtros. Porque al final, el miedo no se vence luchando contra él, se disuelve cuando dejas de obedecerlo. Y en ese silencio, en esa claridad, comienza una forma de vida que muy pocos se atreven a explorar, pero que todos, en el fondo, desean.